Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. En este tiempo de Cuaresma vamos a seguir meditando acerca de la situación de nuestros hermanos perseguidos. San Ignacio de Antioquía decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. De hecho, en el transcurso de la historia, muchos perseguidores se han convertido a la fe cristiana. Es por eso que en este día yo quiero compartir con ustedes el testimonio de 3 personajes que de perseguidores de la iglesia se convirtieron en seguidores de Cristo. El primero de ellos es San Pablo, Saulo de Tarso, que nació en el seno de una familia judía de la secta de los fariseos, practicante, además celoso de su fe, persiguió a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Saulo era conocido como el flagelo de los cristianos, porque por instaurar propiamente la fe judía y eliminar a los cristianos a quienes él consideraba una secta, llegó incluso a asesinar muchísimos de estos. En una de sus empresas contra los cristianos, en camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro personal con Cristo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta historia nos la narra Hechos de los Apóstoles capítulo 9, en el que Pablo, luego de haberse encontrado con el Señor, cambia completamente de actitud y se convierte a la fe cristiana. Luego de su bautismo, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque se dedicó a esparcir el evangelio en muchos lugares del Imperio Romano. No solo se dedicó a esparcir el evangelio, sino además a animar a las comunidades cristianas, por lo cual la mayor parte de la literatura cristiana que tenemos en el Nuevo Testamento se la debemos a la mano de San Pablo. De perseguidor a perseguido, de ser un flagelo de los cristianos, pasó a colocar su cabeza bajo la espada del emperador Nerón. Fue durante el gobierno de este emperador que Pablo entregó su vida por Cristo, hacia el año 67. En segundo lugar nos encontramos con Leovigildo. Leovigildo fue un rey de los visigodos hacia el año 567. Y es a él a quien se debe, o al menos se le atribuye, la patria de haber convertido toda la península ibérica en un estado hispánico. Para poder mantener la unidad de su reino, intentó convertir a la fuerza a todos los cristianos católicos a la secta de los arrianos, a la cual él pertenecía. Los arrianos eran una secta cristiana que se caracterizaba por negar la divinidad de Cristo. Leovigildo fracasó en su empresa de convertir a los cristianos católicos. Es más, uno de sus hijos, Hermenegildo, se convirtió a la fe católica gracias a las predicaciones de San Leandro de Sevilla. Por esta razón, la mano dura de Leovigildo se aferró no solamente contra su hijo, sino además con mayor fuerza hacia los cristianos católicos, destituyendo de sus sedes al obispo de Mérida, San Másona, y al obispo de Sevilla, San Leandro, desterrándolos de sus territorios. Apresó a su hijo Hermenegildo e intentando convertirlo a la fuerza a su fe arriana, no lo consiguió y mandó a asesinarlo. Adolorido por la muerte de su hijo San Hermenegildo, Leovigildo encontró la fe en Cristo Jesús. Aunque los historiadores no se pongan de acuerdo para decir si se convirtió o no a la fe cristiana católica, lo cierto es que San Gregorio Magno y San Gregorio de Tours dicen que sí se convirtió al catolicismo. Prueba de ello es que los antiguos obispos de Mérida y Sevilla, San Másona y San Leandro respectivamente, regresaron a sus sedes gracias al mismo Leovigildo, e incluso dejó la educación católica de su hijo menor, San Recaredo, en manos de este último. En tercer lugar nos encontramos con Napoleón Bonaparte. Este personaje, muy conocido especialmente por la Revolución Francesa, por su autoproclamación como emperador de Francia, fue un perseguidor acérrimo de las instituciones eclesiásticas, con el fin de menar o acabar con el poder de la Iglesia Católica. Además de perseguir y asesinar a muchísimos miembros de órdenes religiosas, Napoleón apresó al Papa Pío VII y lo tuvo bajo cautiverio por muchos años. Luego de su derrota, Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Elena. En ella, apenado por ver cómo alguno de sus compañeros había muerto sin los santos sacramentos,
inició a preocuparse por su salvación. Es por eso que durante los últimos meses de su vida, Napoleón pidió a un tío suyo, que era sacerdote, que le mandase 2 capellanes para poder hablar con ellos acerca de la salvación y de las cosas de Cristo. Durante su exilio, quien recogió estas informaciones declara que Napoleón había dicho: soy católico y creo en lo que cree la Iglesia. Maravilloso entonces ver cómo verdaderamente se cumple lo que San Ignacio de Antioquía decía, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos, y muchas veces son los mismos perseguidores los que se convierten a la fe cristiana. Esto nos debería enseñar a nosotros los cristianos 2 cositas importantes. La primera, no odiar jamás a nuestros perseguidores. El mismo Jesucristo nos enseña a amar a nuestros enemigos y a amar a aquellos que nos persiguen por causa de nuestra fe. Debemos abrir nuestro corazón a las posibilidades de que ellos también puedan tener un encuentro con Cristo a través de nuestro testimonio. Y en segundo lugar, no debemos dejar de orar por nuestros hermanos perseguidores. Ojo, oramos por los hermanos perseguidos, pero oremos también por los perseguidores, para que el Señor, como a San Pablo, se les pueda aparecer propiamente y decirles: oye tú perseguidor, ¿por qué me persigues? Esto se debe muchas veces a la oración de los cristianos. Si nosotros cumplimos nuestra parte de orar por aquellos que nos persiguen, veremos cómo los frutos se pueden manifestar en la vida de los perseguidores. Así que eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Oremos por nuestros hermanos perseguidos y oremos también por los perseguidores. Quiero saludar de manera especial a mi hermano Roberto, el último de mis suscriptores, y a todas aquellas personas pues que les han dado cariñito a mis videos. Quiero decirles o compartirles que ya vamos por 250 suscriptores. Recuerda que aquí abajo en las descripciones siempre te dejo algunos enlaces en los que puedes profundizar estos temas. Yo les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.